Muy buenos días, jóvenes estudiantes, buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro módulo mantenimiento de equipos de cómputo. Les extiendo el más cordial saludo en este día de hoy, viernes, ya viernes 20 de agosto del año 2021, y siempre dándole gracias al Señor por poder encontrarnos esta mañana y deseando que se encuentren bien de salud ustedes y toda su familia. Bien, me estoy dando cuenta que algunos estudiantes están ingresando directamente con su correo corporativo, pero la gran mayoría no. La gran mayoría tengo que brindarles el acceso y eso me indica que están ingresando con una cuenta personal. Pero bueno, vamos avanzando de a pocos y lo importante es, en este caso, que se añadan a Classroom con su cuenta de la institución, cosa que ya estoy observando que lo han realizado. Vamos a empezar entonces mostrando nuestro Classroom para iniciar la jornada de capacitación del día de hoy. Observen su pantalla, por favor. Muy bien, estamos en el Classroom. Aquí está la clase. En trabajo de clase ya deben estar ingresando, por favor. Vayan ingresando al Classroom. En trabajo de clase ya están colgados los materiales para la sesión del día de hoy. Actividad número 2. Y en cuanto a lo que es personas, ya tenemos a todos estos estudiantes añadidos a la clase, ¿no? Aquellos que todavía no lo han hecho, bueno, pues hoy día tienen que hacerlo y siempre estoy presto para apoyarle, ¿ya? Perfecto, entonces vamos a empezar con nuestra actividad número 2 correspondiente al día de hoy, y vamos a hacerlo observando nuestra hoja de información. Ya tenemos presente aquí, le vamos a dar un clic y acá está nuestra hoja de información. Aquí la tenemos, hoja de información número 1. Vamos a ver, nos dice la computadora. Vamos a ver, todos por favor descargando el archivo. Si hay alguien que no puede ingresar al Classroom, me avisa, por favor. Muy bien, ya. Los demás van a estar ingresando conforme estamos desarrollando la sesión. Tenemos acá a la vista nuestra hoja de información número 1. Estamos en la actividad implementando las diferencias operativas entre hardware y software de un centro de cómputo, y tenemos acá entonces la computadora. Vamos a empezar desde lo más básico y vamos a ir haciendo más compleja la información. Así que empezamos con lo más básico, el punto 0, digamos, de nuestra jornada del día de hoy. La computadora es una máquina electrónica, basta con decir esto, ¿sí? La computadora es una máquina electrónica. Nosotros tenemos dentro de nuestro hogar diversos equipos electrónicos, los electrodomésticos, y la computadora es uno de ellos. El detalle está en que la computadora, siendo una máquina electrónica, tiene un proceso de trabajo más complejo. ¿Por qué? Porque en este caso
la computadora, el equipo informático, es capaz de recibir información, recibe información, almacena la información, la puede procesar, o sea que la trata, de manera que el usuario puede solicitar operaciones con respecto a esta información y luego devuelve la información útil a este mismo usuario según sus peticiones y lo devuelve en forma visual o puede devolverlo en forma impresa también. Todo este mecanismo de recibir información, almacenarla, procesarla y devolverla funciona de manera muy rápida y de forma exacta. Es por eso que la fiabilidad en la tecnología de las computadoras es tan amplia y debido a tal motivo su popularidad y uso masivo. Es decir, en esta parte está prácticamente indicado el por qué las computadoras son en este caso tan útiles, porque procesan datos de manera rápida y de forma exacta. Obviamente, de acuerdo a la manera en la cual el usuario pueda operarla. Pero si el usuario utiliza datos erróneos, entonces la computadora también va a botar datos erróneos. Por lo tanto, el uso correcto hace que la computadora se convierta en una herramienta de mucha utilidad porque procesa los datos de manera rápida y exacta en cualquier campo de la actividad humana. Es por eso que en todos estos campos de trabajo de la actividad humana ya está inmersa la computadora y su uso. Por lo tanto, el aprendizaje de todo lo que es el manejo de esta herramienta es transversal en todas las disciplinas humanas. Y en este caso, el saber cómo diagnosticar una computadora y cómo repararla se ha vuelto bastante necesario, debido a que el servicio que pueda presentar un técnico permite que estos equipos estén funcionales siempre, porque el servicio puede ser preventivo para prevenir fallas y correctivo corrigiendo fallas. Lo que tú estás estudiando en este caso, que es mantenimiento de equipos de cómputo, vas a poder utilizarlo en cualquier campo de la actividad humana porque ahí intervienen las computadoras. Ese es el objetivo, que ustedes logren forjarse estas capacidades de trabajo con respecto a el mantenimiento de este equipo informático, conociendo desde ya que la computadora no es más que una máquina electrónica que tiene dispositivos electrónicos dentro de sí que son reparables o que son reemplazables. ¿Y cómo se hace eso? Con criterio, pues con el criterio que debes forjarte en base a los conocimientos que vamos a desarrollar, ¿correcto? Ahora, necesitamos entender que la computadora tiene dos dimensiones básicas, hasta tres, porque algunos indican que la dimensión humanware también se debe considerar, o sea, la dimensión del ser humano. Pero vamos a dejar que sean básicamente las dos dimensiones clásicas que componen este equipo informático, que son, como siempre, ya hemos visto estos conceptos desde hace bastante tiempo, el hardware y el software. Acá lo que debemos entender con respecto a nuestro módulo es lo siguiente. El hardware, como siempre, es la parte tangible o que se puede tocar o que tiene dimensiones, en este caso es físicamente palpable. Esa es la parte tangible de la computadora. Está compuesta por todos los dispositivos eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, cables, gabinetes, periféricos y todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado en el funcionamiento de la computadora. O sea, todo lo que se puede tocar tiene peso, eso es hardware, ¿ya? Y no solo hardware es tu monitor, tu teclado, tu mouse, sino hardware es lo que está dentro de nuestra computadora. Y acá hay que hacer un análisis previo. ¿Cuál es? A ver, voy a mostrar unas imágenes.
Quiero la participación de todos ustedes, por favor. Acá tenemos una imagen. Ya. Muy bien. Haciendo referencia a computadoras de escritorio, pregunto yo, ¿cómo se llama esta parte de las computadoras de escritorio que estoy señalando en este momento? CPU. Gabinete, A ver, quiero escucharlos. gabinete o Gabi- case, Gabinete, case, ¿qué más? En la zona de chat también están Torre, participando. profe, torre. En la zona de chat dicen CPU, CPU. Y unos dicen gabinetes. Miren todas las opciones que están planteándome, ¿ah? Unos dicen CPU, otros dicen gabinete, otros Torre, profe. torre. Case. ¿Qué más? Ya, miren. De aquí en adelante, señores, de aquí en adelante, nosotros vamos a referirnos con respecto a esta caja metálica con el nombre de case. Así. Case. Se escribe case, pero se pronuncia case. En este caso, nuestro case es una caja metálica que puede ser vertical o puede ser horizontal, pero es case. Vamos a descartar de plano a todos los que puedan haber conocido esto como CPU. Esto no es el CPU. Justamente este es el primer paso que tenemos que trabajar. Esto no es CPU. De aquí en adelante nos vamos a referir a este dispositivo como case. ¿De acuerdo? Case. Ese es el nombre correcto, caja, en donde vamos a tener dispositivos internos. Y a eso me refería. El hardware no solamente es monitor, teclado, mouse y case, no CPU case, sino todo lo que está dentro. ¿Y qué hay dentro del case? Ahora sí, continúo preguntando. ¿Qué suponemos que hay dentro de nuestro case? A ver, escucho. Placa madre, profe. ¿Perdón? Placa madre. Placa madre, muy bien. ¿Qué más? Memoria RAM. Memoria RAM, Microprocesador. disco duro, procesador, Disco muy duro. bien. Ujú. fuente, Fuente de alimentación, perfecto. Muy bien, excelente, ya suficiente con eso. Todo lo que me han nombrado es hardware también. Todo lo que me han nombrado es hardware, ¿ya? Listo. Ahora, sabiendo que estamos hablando de parte física, ahora vamos a ir a la parte contraria, la parte complementaria, que es nuestro software. ¿Y qué es nuestro software para esta definición? Dice, es el equipamiento lógico o soporte lógico de un computador digital y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica. Ya, equipamiento lógico o soporte lógico lo podemos entender como los programas o aplicaciones. Tales componentes lógicos incluyen, entre otros, aplicaciones informáticas como, por ejemplo, procesadores de textos, o sea, Word, software de sistema, en este caso sistemas operativos. Podemos tener hojas de cálculo como Excel, podemos tener programas de diseño vectorial como CorelDRAW o Illustrator, podemos tener juegos como Dota, podemos tener hasta los virus informáticos son software o aplicativos, ¿de acuerdo? Entonces, las aplicaciones o los programas no son tangibles, tú no los puedes tocar, tú no puedes meter la mano dentro del monitor, sacar una figura, un icono o interactuar con los juegos físicamente. Todo se hace a nivel lógico, a nivel intangible.
todo lo que son programas y aplicaciones, entonces son software, ¿ya? Ambas dimensiones se complementan, hardware y software. Para que un equipo informático pueda trabajar correctamente, debe tener en óptimas condiciones el hardware, la parte física, y el software, la parte lógica. Un equipo informático no funciona el uno sin el otro, siempre debe haber una base física y todo debe estar en óptimas condiciones para que el equipo tenga óptimo rendimiento, ¿correcto? Si hacemos una comparación analógica, esto es como el cuerpo y el alma que tenemos nosotros los seres humanos. Nuestro cuerpo, nuestra parte física sería nuestro hardware, ¿sí o no? Y nuestro software podría ser la parte intangible que funciona. O sea, nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestra alma o espíritu, etc. Ese es nuestro software. Muchos de nosotros tenemos un buen hardware, gracias a Dios. Otros por ahí, nuestro hardware estamos en reparación o estamos en tratamiento. Otros por ahí, nuestro hardware es nuevecito. Otros por ahí, nuestro hardware ya está por ahí, poco a poco ya teniendo su tiempo de uso, ¿no es así? Y cada uno también de nosotros tiene diversos tipos de aplicativos instalados, pues cada uno de nosotros tiene diferentes software, ¿no? Unos tienen software más actualizado, unos tienen un software un poco más avanzado, otros todavía está instalándose, todavía en proceso, etc. Ambos van de la mano, nuestro cuerpito y nuestra inteligencia o nuestra parte lógica. Y no podemos vivir bien si una de las dos cosas nos falta, pues, o está en un estado que tal vez necesita algún tipo de reparación. Entendámoslo de esa forma. La pregunta es, y les hago la pregunta directa, ¿cuál de los dos aspectos vamos a tratar con más profundidad en este módulo? ¿El hardware o el software? El hardware. El hardware. Hardware, profe, muy bien, hardware. el hardware. Justamente nuestro módulo se trata en un gran porcentaje de el trabajo con hardware. ¿Y vamos a tocar software? Sí, vamos a tocar software, pero básicamente vamos a tratar software para instalarlo y para configurarlo. ¿De acuerdo? No estamos en clases de digitación ni de diseño gráfico en donde se les enseña cómo manejar el software. Nosotros vamos a aprender a instalarlo y a configurarlo para que venga el usuario y lo pueda utilizar, ¿de acuerdo? Entonces ese es nuestro aspecto de trabajo en este módulo. Eso que quede claro entonces, jóvenes. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? A ver, voy a resolver unas dudas que me están presentando en interno. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Listo, continuamos entonces si no hay preguntas. Ahora vamos a hablar un poco de software para empezar a conocer y posicionarnos en donde nos encontramos en la actualidad, ¿ya? Y como siempre les pido el apoyo de cada uno de ustedes. Si no es por el micro, es a través de la zona de chats, ¿ya? Estamos ahorita 28, 27 menos yo en línea y vamos a observar lo siguiente. Miren, el software que debemos conocer como técnicos de soporte de equipos informáticos básicamente se resume en la clasificación que vamos a presentar. Tenemos que conocer los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Bueno, los que han estudiado Windows ya sabrán pues que este concepto es muy conocido. El sistema operativo es la base de toda computadora. Es el aplicativo o el software más importante que tiene una computadora. Es el primer programa o software que se instala en la computadora cuando terminas de armarla. Es como los cimientos de una casa. Tú tienes que instalar el sistema operativo en primer lugar y luego de instalarlo recién empiezas a instalar los demás aplicativos, todos los programas que quieras, las aplicaciones de oficina, los programas de diseño gráfico, de diseño arquitectónico, utilitarios, etcétera. Sin la base del sistema operativo
no vamos a poder ir más allá. Entonces, como técnico, tú tienes que saber cómo instalar y configurar un sistema operativo. De todas maneras, nadie va a aprobar el curso si no sabe o no ha logrado instalar un sistema operativo en la computadora. Eso ya es de ley, eso está definido, oleado y sacramentado. Ahora, ¿qué sistemas operativos son los que vamos a ir viendo y observando? Porque como técnico tú debes tener la capacidad de instalar diversos sistemas operativos y diversas versiones. ¿Ya? Me están escribiendo acá. Sí, Augusto. Preguntas, dime por favor. Profesor, muy buenos días. ¿Qué Una pregunta, profesor. El sistema operativo, digamos, un ejemplo, que sea el sistema operativo de Windows 10, ¿se le puede cambiar a Windows 7? ¿Es adaptable o a lo al revés? Porque generalmente algunos piden que las personas están acostumbradas, por ejemplo, con el Windows 7, pero como ahorita ya encontramos mayoría lo que es el Windows 10 y 11, tienen, creo, dificultades, por eso piden una versión inferior, pero parece que hay problemas de que no corre bien los programas. Al respecto, profesor, ¿qué nos podría manifestar? Muy bien. Bien, como siempre, miren, estamos abiertos a todas las preguntas en la parte expositiva y ustedes pueden formularlas y empezando por la consulta de su compañero Augusto. Todos los sistemas operativos son instalables, configurables y optimizables. Partimos desde ese punto de vista. Y todos los sistemas operativos también dependen de qué hardware van a tener como soporte, ¿ya? Y ese es el criterio que tú debes manejar. Y ese criterio nos lo vamos a construir conociendo los dispositivos internos, conociendo sus funcionalidades, conociendo sus prestaciones, capacidades, velocidades, etcétera. Entonces el caso práctico que nos plantea su compañero es este. Muchas personas a veces tienen, por decir, Windows 7 en su equipo y quieren escalar a Windows 8, Windows 10 y Windows 11 incluso, porque ya está la posibilidad de hacer la instalación de Windows 11. Pero tiene que evaluar si es que el hardware va a soportar la siguiente generación del sistema operativo, porque la siguiente generación del sistema operativo requiere más capacidad y potencia de hardware, definitivamente. Si esa computadora es capaz de soportar esa exigencia, entonces puedes escalar al siguiente nivel. Pero si no es capaz esa computadora, o si al subir de Windows 7 a Windows 10 notas que el rendimiento de tu equipo decrece y tú prefieres que sea veloz, entonces, dependiendo de la tarea que realices en esa computadora, puedes seguir trabajando en el sistema Windows 7, si es que consideras que la velocidad es más importante que la versión de tu Windows. La versión de Windows 10 o las versiones actualizadas nos presentan muchos beneficios. Incluso hay programas que ya no tienen soporte lógico del fabricante en Windows 7, es verdad. Pero si tú trabajas tranquilamente con tu Windows 7, navegas en internet, descargas información, trabajas con un software de oficina, digamos, normal, no tan actualizado y te va bien, entonces el consejo es que te mantengas en Windows 7 por la velocidad que te presenta tu equipo. Pero si requieres trabajar con programas más actualizados, si requieres tener la posibilidad de trabajar con los últimos programas de diseño por necesidad, entonces, y tu equipo no responde con la velocidad adecuada, pues ahí sí tienes que considerar o una repotenciación de tu computadora o la adquisición de un nuevo equipo, pues, ¿no? Porque también las repotenciaciones tienen sus límites. Y ese criterio de cómo saber si una computadora puede soportar un cambio de procesador, de placa, de memoria, ese criterio también te lo vas a formar en el transcurso de este módulo, porque también hay ciertos techos que debemos respetar en lo que respecta a repotenciaciones. En conclusión, el subir de versión de Windows o el bajar de versión de Windows va a depender de dos aspectos. En primer lugar, el hardware que tengas con tu computadora como base,
y en segundo lugar la actividad que tú realices. Evaluando esos dos aspectos, tú puedes subir o bajar de versiones, dependiendo de los trabajos o las necesidades que tengas. Pero es factible hacer estos cambios. ¿Correcto? No sé si está satisfecha la pregunta, Augusto. Profesor, un caso así es que tengo, digamos, un Windows 10 de 10ª generación y quiero bajarlo, digamos, a Windows 7. Normal se podría trabajar porque, según que me han comentado, falla bastante, ¿no? Lo que es si digamos tú tienes un equipo ya avanzado como el Windows 10 con 10ª generación y lo pones a Windows 7. Ya. En ese caso, profesor, ¿hay fallas o normal es adaptable? A ver, en primer lugar, los Windows no tienen generaciones, tienen versiones. Las generaciones pertenecen a los microprocesadores, que lo vamos a ver después. Entonces, cuando hables de Windows, lo correcto es decir Windows tiene versiones. Dentro de Windows 10 hay diferentes versiones de actualización. Ahora, si la computadora vino con Windows 10, si ya tienes todos los Windows 10 configurados, el Windows 10 configurado en tu máquina, existe un detalle importante. Esa computadora está configurada, todos los dispositivos internos, tarjeta de video, tarjeta de red, Wi-Fi, todo está configurado con los drivers. Los drivers son pequeños aplicativos que hacen que los dispositivos internos de la máquina funcionen bien. Por ejemplo, para que tu tarjeta de video esté en óptimas condiciones y veas bonita tu película, tus imágenes, el driver hace posible que sea así. Y ese driver pertenece a Windows 10. Si escuchas la música, el sonido, o si te conectas por Wi-Fi o incluso por cable, también para que funcione ese dispositivo necesita el uso del driver, que es esos aplicativos que vamos a ver también en la parte de configuración. Esos drivers también son para Windows 10 y muchos drivers son específicos para una versión de sistema operativo. Entonces, ¿qué sucede? En algunos casos hay que ser puntuales. Si tú tienes tu Windows 10 y lo has comprado así y está configurado con esta versión de Windows 10 y lo bajas a Windows 7, lo vas a poder instalar tu Windows 7. El problema está en que es muy posible que esos drivers que existían para Windows 10 de repente por ahí se desconfiguran y no los puedes usar en Windows 7. Entonces tendrías que darte el trabajo de conseguir esos drivers para la versión de Windows 7, configurarlos, instalarlos y dejar tu computadora también con los drivers, pero para la versión de Windows 7. Esa sería la única complicación, de poder conseguir esos drivers y configurarlos para la versión de Windows 7 que tú puedes tener. Y deben existir, porque si existen drivers para Windows 7, de hecho que existen para Windows 8 y 10. El caso inverso sí es complicado, jóvenes, y el caso inverso es cuando tú tienes Windows 7 y de pronto quieres migrar a Windows 10, pero el fabricante ya no creó drivers, aplicativos que manejen o controlen estos dispositivos internos, no los creó para Windows 10 porque ya no dio soporte para Windows 10. Ahí sí, aunque migres al sistema operativo siguiente, no vas a encontrar esos drivers, por lo tanto esos dispositivos no van a funcionar óptimamente. Por lo tanto, la complicación que podrías tener si bajas tu sistema operativo es conseguir los drivers correctos para tu Windows 7 y configurarlos adecuadamente. Es lo único. Por lo demás, va a trabajar normal tu máquina. ¿Correcto, Augusto? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, continuamos. Acá nosotros cuando estamos trabajando con el equipo, el cliente nos va a indicar, dependiendo del equipo que tiene, con qué Windows está trabajando. Los Windows más conocidos hasta el momento parten desde este punto. A ver, ponemos atención por favor acá. Desde Windows 7 hacia abajo, ¿ya? Quien les habla tiene en el área y reparando computadoras e instalando, no solamente desde Windows XP, sino nosotros hemos instalado Windows desde 3.11. O sea, no los he puesto acá porque es demasiado atrás, ¿no? Windows 3.11, Windows 95 lo hemos instalado con disquetes, Windows 98, Windows Millennium
Windows Vista, Windows XP, perdón, antes de Windows Vista, y luego Windows 7, pues, ¿no? Entonces, todos estos sistemas operativos lo hemos instalado, luego vino Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, y ya estamos instalando Windows 11, que tiene ciertamente algunos requerimientos que solo cumplen determinadas computadoras. Entonces, mientras más sistemas operativos logres instalar, mejor. Y todos tienen una instalación similar, no es complicado y lo vamos a aprender, pero lo que vamos a aprender a instalar nosotros es a partir de Windows 7, ¿ya? Porque ya lo anterior, pues, prácticamente ya no se usa. Vamos a aprender a instalar desde Windows 7 en adelante, porque sí hay personas, usuarios, clientes, empresas, instituciones públicas, privadas, colegios, que tienen sus computadoras con Windows 7. Así que hay que saber eso. Windows 8.1 también hay algunas personas que trabajan con esa versión. Con Windows 10 la gran mayoría. Y con Windows 11, bueno, ahí sí vamos a tener un detalle de poder cumplir ciertos requisitos. Entonces, el objetivo es aprender y conocer no solamente de nombre, sino instalar todos estos sistemas operativos. ¿Preguntas hasta ahí? Para terminar con esta parte de sistemas operativos. Profesor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Una consulta. Sí, Si un cliente viene y dice que desde Windows, si uno le pregunta qué Windows tiene y él no sabe, ¿cómo uno lo identifica si es 7, 10 u 11? Bueno, la persona que es técnico ya tiene cierta experiencia con respecto al reconocimiento de la interfaz gráfica de Windows. O sea, en otras palabras, así en la jerga técnica, al ojo nada más tú sabes qué Windows es. Pero si por ahí quieres tener una certeza, puedes hacer lo siguiente. Lo único que haces es, vas al icono este equipo, en el caso de Windows 7 equipo, y le das clic derecho y le das propiedades al icono que tenemos en el escritorio equipo o este equipo, y le das propiedades, y en este caso acá te va a salir el modelo de tu Windows, ¿no? En este caso es Windows 10 y acá lo tienes. Pero ya, si ves la interfaz, la misma interfaz te da la idea de qué Windows tiene esa máquina, sea Windows 7, sea Windows 8 o sea Windows 10. Si ustedes ven, por ejemplo, pueden reconocer en este momento en su computadora qué Windows tienen, porque ponen, por ejemplo, escritorio de Windows 7. Y acá está, miren, aquí es, si tienes tu escritorio con esta apariencia, tienes Windows 7, pues, de cajón, ¿ya? Así que los que tengan más o menos esta apariencia o sus iconos se parezcan más o menos a estos, entonces es Windows 7. Interfaz nada más, ¿ya? Esto se llama interfaz. Y la interfaz o el escritorio de Windows 8.1 es de esta apariencia, así, de esta manera, con esta interfaz Metro se llama. Esta es la interfaz de Windows 8. Y la interfaz del escritorio de Windows 10, esta clásica que ven acá. Entonces, al ojo nada más tú ya puedes sacar qué tipo de Windows es, pero si tienes la necesidad de confirmarlo, ya te he mencionado, acá tenemos el icono este equipo y le das propiedades y te sale la versión de Windows que tiene, ¿sí? A ver, identifiquen su Windows en cada una de las máquinas. Si alguno todavía no ha definido qué Windows tiene, puede hacerlo en este momento, no hay problema, ¿ya? Listo. ¿Está claro entonces la pregunta? Está claro, profesor. Gracias. Ok. Listo. Continuamos entonces. ¿Qué más? Existen dentro del mercado también otros sistemas operativos. Windows es el más popular, ¿no? Pertenece a una empresa muy conocida y también muy grande, un gigante transnacional informático que se llama Microsoft, ¿correcto? El producto estrella de Microsoft es Windows, y si ya nos remontamos a la historia, es una historia bastante controvertida el nacimiento de Windows.
Ya te voy a recomendar un par de películas que puedes ver cuando tengas tiempo acerca de cuál es el origen y la guerra que hubo en la génesis de los sistemas operativos allá por los fines de la década de los 70 e inicios de los 80, en donde empieza esta historia de la computadora personal, en donde interviene el origen de Microsoft y el origen de nuestra empresa también muy conocida y muy importante llamada Apple, a cargo de Steve Jobs, que ya les vamos a hacer unas referencias por cultura informática. Pero antes de eso, tenemos la necesidad de saber que también en el mercado existe el software libre. Me olvidaba decirles, acá hay un pequeño detalle con respecto a estos Windows. Estos Windows cuestan, ¿ya? Estos Windows originales tienen precio, o sea, se venden con licencia. Van en el orden de los 150, 200, 220 dólares por cada licencia de un Windows para cada computadora. Entonces, si tú quieres utilizar Windows original, tienes que pagar una licencia, porque Microsoft te cobra la licencia. No es gratis, ¿eh? No es gratis. Pero si te vas a Wilson o a Leticia y te compras un USB o te compras un DVD, tú puedes instalar tranquilamente a 5 soles. Una pequeña diferencia, ¿no? La diferencia básica del costo es esa, pero ese Windows no es oficial, no es original. Sin embargo, por la necesidad que tenemos, a veces recurrimos a este tipo de aplicaciones. Mire, hablar de este tema es un poco controversial, simplemente te estoy dando la información. Este tipo de sistemas operativos es propietario, se llama, o sea que hay que pagar la licencia, pero hay otras opciones que se manejan en la realidad, porque no todos tienen la posibilidad de pagar un software original, que es lo debido y así tendría que ser, ¿no? Entonces esa es la referencia. En su contraparte tenemos el software libre. Hay también Windows en sus versiones ISOs, o sea, sus versiones empaquetadas, también los puedes descargar gratuitamente. Igual son software no oficiales, ¿no? Pero que trabajan, funcionan, tienen buen rendimiento y, bueno, pues no están al alcance de la gran mayoría. Vamos a enseñarles cómo descargar también el Windows, no se preocupen, y cómo poder configurarlo e instalarlo desde cero, no se preocupen, todo eso lo vamos a ver. Pero vamos a también explicar en este punto que existe un software libre, que no es necesario pagarlo, se puede descargar gratuitamente. Ciertamente hay algunas empresas que te dan más soporte y te cobran algo simbólico, pero en su mayoría es software libre que pertenecen a toda la gama de Linux. Y Linux no solamente es un sistema operativo, tiene diferentes versiones: Ubuntu, que es la actual, la más popular, Mandriva, Debian, Canopy, Slackware, Sussex, Fedora, etc. Sino también es una filosofía de vida, ¿ya? Las personas que trabajan con software libre tienen otra visión del manejo de las computadoras y de las aplicaciones. Y ellos no solamente trabajan con software libre de sistema operativo, sino que todos los programas que instalan dentro de este software libre de sistema operativo en diferentes prestaciones o versatilidades, también es software libre. Por decir, acá tu Windows, para que trabajes con programas de oficina, utilizas el famoso Microsoft Office o el Office 365, que también es de paga, también se paga, pero también existen versiones no oficiales. Acá en software libre, la versión equivalente al Office es el OpenOffice, que también es libre. Entonces, ciertamente también las personas que utilizan software libre tratan de utilizar software libre para todo, ¿no? Es una filosofía, como les digo, de trabajo, de vida, y todos los programas que tú puedas encontrar en Windows tienen su equivalente en Linux. Equivalente, no quiere decir iguales, equivalentes. Y que se pueden realizar no las mismas opciones, pero en un 80-90% iguales. Bien. Y por último tenemos la pregunta es: ¿vamos a instalar software libre de Linux? ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Vamos a ver que el tiempo nos estira, no está programado, pero si por ahí tenemos la posibilidad del tiempo, podemos enseñarles cómo instalar y configurar un Linux Ubuntu, que es lo más parecido al Windows que manejamos, ¿ya?
Y tenemos la otra gama de sistemas operativos, que es el software propietario de la empresa Apple. ¿Quién no ha escuchado hablar de los iPhones? ¿Quién no ha escuchado hablar de los iPods? Todo lo que es referente a la tecnología Apple es una tecnología que tiene un muy buen acabado, ¿no? Tiene buena calidad, tiene buen diseño y tiene muy buen precio también, en el sentido de que son caros, ¿ya? Apple fue la primera empresa que tuvo la visión de crear computadoras personales, allá, como les decía, a fines de la década de los 70, inicios de los 80. Las computadoras no eran personales, no había esa visión de que en un futuro cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debía tener una laptop o una PC de escritorio en su casa. No, las computadoras en ese entonces, para la visión de esos años, se consideraban como equipos sofisticados y grandes, pesados, que solamente lo deberían utilizar las empresas, los organismos gubernamentales, los científicos, la NASA, etc. Esas computadoras eran inmensas, ocupaban a veces todo un cuarto de trabajo, etc., ¿no? Bueno, ya hablar de historia es bastante largo. Asumamos que eran computadoras corporativas, ¿no? Supercomputadoras en tamaño, básicamente. Pero llegó la visión de un señor que se llama Steve Jobs, el fundador y creador de Apple. Su historia está documentada en internet, búsquenla, y tiene películas todavía que puedes observar, porque Steve Jobs es un gran modelo en cuanto a lo que es visión, estrategia y trabajo. Bueno, él se encargó de fundar Apple. Su historia es bastante larga y complicada, porque así como cualquier persona que tenga una gran capacidad tiene también una historia detrás, resumámosla en que tuvo esta visión junto a su compañero Steve Wozniak, que era el electrónico del grupo, de crear computadoras personales. Y esa visión lo llevó a fundar Apple y a crear sus primeros prototipos de computadoras personales. Y por esa visión es que nosotros tenemos ahora computadoras personales, porque las empresas de ese entonces desdeñaban esa idea, pero conforme fue tomando mayor cuerpo esa idea, mayor forma, y fue tomando acogida, entonces se tuvieron que plegar a esa iniciativa, y empresas inmensas y grandes que existían en ese entonces y existen hasta ahora, como IBM, tuvieron que entrar al negocio de las computadoras personales. Y ahí también nació Microsoft, que en sus inicios pirateaba muchas ideas de Jobs y de Apple. Incluso Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, llegó a ser empleado de la empresa Apple al mando de Steve Jobs. Es todo una historia, como les digo, ¿no? Actualmente nosotros tenemos computadoras Apple en el mercado. Si ustedes van a cualquier centro comercial grande, como por ejemplo Real Plaza del Centro Cívico, Jockey Plaza o Plaza San Miguel, van a encontrar las famosas eStore, o sea, tiendas que venden productos Apple, y ahí van a encontrar computadoras Apple de diferentes gamas, precios. Son muy sofisticadas, muy bonitas, muy simpáticas. Lo utilizan pues personas que tienen cierta capacidad económica, y dentro de esas computadoras viene el software propietario de Apple, que tiene nombres de, en este caso, de felinos, dependiendo de sus versiones. Y ahorita estamos en la versión 2020 Big Sur, MacOS Big Sur, y se está actualizando, ¿no? Nosotros como técnicos no vamos a abordar lo que es la reparación de equipos Apple ni la instalación de sistemas operativos MacOS, debido a que el soporte es escaso en este punto por la sofisticación de los dispositivos, y porque cada persona que compre estos productos Apple, tanto en software como en hardware, tiene un soporte técnico garantizado. O sea, si tú te compras una MacOS que te va a costar 6.000, 8.000, 10.000 soles, y por ahí tienes algún desperfecto, que es un poco complicado porque estas máquinas son muy buenas, pero igual si lo tuvieras, no vas a ir a Wilson, Leticia, o llamar a cualquier técnico.
De frente tú tienes que pensar que tienes un soporte técnico que te garantiza el hecho de que este equipo, que es sofisticado, delicado y valioso, ese soporte te va a atender directamente porque te haces acreedor en el precio que has pagado a un soporte técnico inmediato en estas eStore que tienen justamente esta área, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir básicamente a lo más compatible, que es la gama Windows, que es lo más común, y todos los dispositivos o todas las computadoras compatibles con este sistema operativo. Muy bien. Así es, en este caso, jóvenes estudiantes, la explicación con respecto a sistemas operativos, ¿ya? Los hemos dividido en 3 gamas fundamentales y ya sabemos a dónde vamos a apuntar. Si hubiera alguna pregunta, por favor, sobre este aspecto, si hubiera algo que no está claro. A ver, dudas, consultas, por favor. Ok, a ver en el chat. Dice Diego ha levantado la mano y Ronald también. A ver, Diego y primero y luego Ronald. Dígame. Ronald. A ver, Ronald. Han levantado la mano. Profe, con respecto a antes la pregunta del compañero Mauro, también sería recomendable en algunos casos, por ejemplo, que ya funciona con su software, a veces el Windows 7 ya no, la computadora ya, pues no, su hardware ya no da para algo mejor. También existen los Windows 7 modificados. Quisiera que hable un poco en ese caso, ¿no? Para algunos clientes también. Muy bien. Es cierto, existen en diversas versiones de Windows los famosos Windows Lights, ¿ya? Los Windows Lights son Windows ligeros que han sido retocados para quitarles algunas librerías de drivers, algunos aplicativos nativos o internos que no se usan mucho, y eso han aligerado ciertamente el peso de estos sistemas operativos, ¿no? Durante el curso vamos a darle un links de diversos ISOs de Windows Lite, Windows Lite de versión Windows 7, Windows Lite de 10, Windows Lite de 8, en donde ustedes pueden también probar con esos Windows Lite que ciertamente, como bien dice su compañero, cuando tienes un equipo que por ahí no soporta escalar de Windows 7 a Windows 10, puedes utilizar esas versiones Lite para aligerar el peso de Windows y tener ciertamente un rendimiento mejor, que va en el orden entre el 20 o el 30% de velocidad. Y que sí, los Windows Lite existen y son buenos y se aplican en diversos casos dependiendo del hardware que requieras. Muy buen aporte, y eso lo vamos a tratar de todas maneras, es parte del curso, porque como vamos a instalar aplicativos y vamos a instalar sistemas operativos, hay que enseñarles cómo instalar y cómo descargar los ISOs de los Windows Lite. De todas maneras es parte del curso, ¿ya? Muy bien, buena referencia. Vamos a continuar. Si no hubiera otra pregunta, por favor. Acá dice, si un cliente desea comprar licencia, ¿cuándo es el pago mensual, anual? Bueno, en lo que es el pago de Windows es anual, y en lo que es el Office 365 tienes la posibilidad de pagar en forma mensual, ¿ya? Los costos los puedes encontrar básicamente, si tú googleas, pones costos mensuales de Office 365, por decir. Y acá vas a encontrar, en este caso, la información oficial de Microsoft acerca de planes de Microsoft 365, que es todo lo correspondiente a el Office. Para hogar, por ejemplo, le das para hogar y tenemos acá, a ver, tenemos la publicidad,
consulta planes y precios, y acá está Microsoft Office 365, que es el Office ahorita que se instala en forma de pago. Te cuesta 289 soles al año, ¿no? O te puedes afiliar a este plan de 29 soles al mes. Por ahí va la licencia, en este caso de Office 365. Y así puedes buscar información actualizada en cuanto a costos por internet. Simplemente colocas eso, costo de la licencia a tal programa, y te va a salir. Y todo es en línea, se paga con tarjeta de crédito, te dan el link de descarga y te dan soporte para la instalación. ¿Sí? Muy bien, esa es la pregunta. Elmer. Y la diferencia es, ya, vamos a entrar poco a poco en cosas técnicas, ya, porque no podemos derivarnos del tema. Usted nos está preguntando diferencia entre operativo de 32 y 64 bits, y eso, cuando entremos a procesadores, vamos a definir cuál es la diferencia entre procesadores de 32, 64 bits, y ahí hacemos la correspondiente explicación también con los aplicativos y sistemas operativos igual de 32 o 64 bits, ¿ya? Listo. Continuamos entonces acá. Vamos a ver. En este punto estamos viendo temas genéricos para la primera sesión con respecto a lo que es conocimiento de hardware, software, tipos de aplicaciones y básicamente lo que es sistemas operativos, que nos estamos centralizando acá. Y también tenemos como material acá, yo les indiqué el manual de hardware. No sé si lo han descargado o lo han estado leyendo. A ver, obsérvenlo por favor. Acabo de pasar por WhatsApp el manual y la clase de hoy que estamos observando. Sin embargo, el consejo está en que siempre lo trabajen a través de la plataforma, ¿ya? Pero por estas primeras sesiones que estamos adaptándonos, he pasado el material directamente por el WhatsApp, los PDF, ¿ya? Ahí lo tienen a su disposición. ¿Y por qué hacemos esto? Porque vamos a hacer una breve referencia a nuestro manual, que es el manual de hardware. ¿Debido a qué? A que en el manual de hardware tenemos lo que estamos hablando, y tenemos también que el otro software de aplicación que vamos a trabajar e instalar está aquí, que es el Office, la suite ofimática. Vamos a aprender a instalar Office en sus diferentes versiones, ¿ya? Ustedes utilizan Office a diario, pero tal vez pocos lo han instalado. Bueno, en esta ocasión vamos a instalarlo y también les haremos la explicación de qué versiones de Office existen, no solamente versiones 2013, 2016, 2019, 2021, sino también que ahora ya se ha diversificado. Existe el Office 365, vamos a ver, existe el Office en línea también. Vamos a ver esas diferencias y vas a darte cuenta no solamente de cómo se utiliza el Office, sino cómo se instala, pues, ¿no? Eso también es parte del curso. Y también dentro del manual está que realices un inventario del software de tu equipo, y esto también lo vamos a ver en la parte final como primera actividad, ¿ya? Ya también vamos a ver este punto, pero antes de eso vamos a culminar entonces la explicación del material con la descripción del taller y herramientas que van a ser necesarias en el desarrollo de esta actividad que tienes como técnico de equipos informáticos, porque esa es la visión que debes tener. La visión que debes manejar es que tú vas a ser técnico, o si eres técnico ya te vas a actualizar en algunas cosas, y que vas a ser capaz de realizar tareas específicas en tu propio equipo o brindando servicio, ¿ya? Esa es la idea y esa es la meta que debes fijarte en todas estas sesiones que vamos a tener de aquí en adelante. Estamos partiendo de cero prácticamente. Miren, en lo que es descripción del taller corresponde a lo que es la definición de organización del taller o del puesto de trabajo, ¿no? Nosotros como técnicos podemos dar mantenimiento no solamente a un equipo doméstico, sino nos pueden llamar de cualquier cabina de internet, que es un centro de cómputo. Nos pueden llamar también para dar mantenimiento a una empresa,
o para dar mantenimiento a una institución educativa, pública o privada, etcétera. Entonces, nosotros podemos tener un taller dentro de nuestro trabajo, ¿no? O dentro de casa, y podemos en ese taller recibir todos estos dispositivos y hacer pues el trabajo, ¿no? Y también hacer el trabajo a domicilio, depende de cómo puedas manejarte. Entonces este taller hay que tenerlo de manera apropiada y mantenerlo debidamente organizado, pues, ¿no? Limpio e iluminado. Acá tenemos un taller que está bastante denso con respecto a sus componentes, pero que generalmente es así, uno se llena de muchas cosas. En los talleres de nuestro SETPRO o en los talleres que nosotros manejamos en otros lugares, ciertamente a veces se nos llenan de equipos, se nos llenan de monitores, de gavetas, de materiales de trabajo en nuestra mesa, ¿no? Entonces hay que saber ubicarlos o empotrarlos para ganar la mayor cantidad de espacio. Dice, la mesa de trabajo tiene que ser lo bastante grande como para colocar un par de computadoras mínimamente con sus correspondientes case, monitores y teclados. Cuando tú haces un diagnóstico, tú colocas la computadora y lo echas y comienzas a desconectar las partes para hacer un buen diagnóstico, y para eso necesitas espacio. Y la mesa debe tener capacidad para colocar diversos equipos para que puedas trabajar de una forma adecuada, ¿de acuerdo? Entonces estamos dándote esa visión. Dice, las herramientas de uso frecuente y los elementos más utilizados, por ejemplo los tornillos y los elementos más pequeños, debemos colocarlos en cajones bajo la mesa de trabajo para tener acceso rápido a ellos. El piso del taller también es fundamental. Nosotros estamos expuestos a esta electricidad estática, ¿ya? Nosotros tenemos un tipo de corriente estática que es bajo, no lo sentimos básicamente, ¿no? Pero todos lo tenemos porque el cuerpo humano ciertamente posee electricidad, eso lo sabemos, ¿no? Ya desde pequeños nos enseñan que sí, las neuronas, que a bajo nivel, pero tenemos electricidad. Y cuando frotamos diversas superficies generamos más electricidad, y esto es corriente estática, pues, ¿no? Esa estática, si bien es cierto nosotros no lo sentimos, puede dañar un dispositivo interno de la computadora. Algunos tenemos una intensidad estática más fuerte que otros, y si manipulamos mal nuestros dispositivos internos, entonces nuestra estática puede dañarlos. Hay formas de descargar esta corriente estática, la vamos a ver en la parte de mantenimiento, con pulseras o tocando el case, diversos trucos que podemos hacer, pero que debemos hacer para evitar dañar nuestros componentes con estática. El suelo del taller es fundamental, ya que la electricidad estática es la gran enemiga de los técnicos. Jamás debemos trabajar sobre pisos alfombrados, porque son generadores de estática. Las superficies ideales son las de cerámica, granito o linóleo, dice, que son básicamente mayólicas, ¿ya? Si tienes mayólica, perfecto. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes, de hecho, que se sientan en una computadora y apenas la tocan sienten una pequeña corriente que les pasa? ¿Les ha sucedido a alguno de ustedes, por si acaso? A ver. Se sientan en una máquina o tocan una computadora y sienten que les pasa algo de corriente. Eso sí se siente. Así es. ¿A qué se debe eso, señores? Se debe básicamente a que el equipo informático que ustedes están utilizando lo han colocado en una superficie que puede ser de metal, que tenga una parte de metal. También se debe a que estás muy cargado de estática y estás haciendo tierra a través de esa superficie de metal y sientes que pasa corriente. Si es que tocas un dispositivo como por ejemplo el conector de video del monitor, también te puede pasar corriente, pero mínimamente, no tanto, ¿no?
pero lo sientes. Entonces se aconseja también que la superficie donde colocas tu computadora, sea portátil o sea de escritorio, sea de madera o de melamine, que sea un material aislante para que evites tocar esta corriente. Muchas veces las personas o los clientes me han llamado por este caso y se alarman porque piensan que la computadora puede hacer cortocircuito. Bueno, no es tanto así, pero para evitar esa incomodidad se les aconseja obviamente que utilicen superficies aislantes como la madera o el melamine, pues, ¿no? Generalmente es el material que se utiliza en las mesas de trabajo o módulos de computadora. Lo mismo es cuando trabajas en un taller. Ese es el material aconsejable, tanto en superficie donde vas a colocar las máquinas como en los pisos, ¿ya? Profesor, una Bien. consulta. Sí. ¿No sería también recomendable, en caso que vamos a trabajar con las computadoras, al momento de poder revisarlas, ponernos un guante de hule? Ya, miren, en la parte de mantenimiento nosotros tenemos diversas técnicas para poder realizar la revisión de este equipo, ¿no? Acá estamos hablando del taller y ciertamente lo que nos dices es correcto. Nosotros podemos utilizar tanto nuestra una pulsera antiestática como guantes para aislar cualquier tipo de corriente estática que tenemos. Es cierto, lo podemos hacer, ciertamente que sí. Así como eso, también hay otras medidas que vamos a ir detallando en la parte de mantenimiento. Y está muy bien tu aporte, se puede utilizar guantes de goma para poder aislar este tipo de energía y evitar dañar los dispositivos internos. Muy bien, es correcta tu apreciación. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, por favor, hasta este punto? Bien, vamos entonces a la parte de las herramientas. Ya acá, miren, acá tenemos algunas recomendaciones de seguridad al trabajar. Este material lo debes leer ciertamente porque te va a presentar muchas sugerencias importantes. Te hablan de la pulsera antiestática, que es un brazalete que colocamos alrededor de nuestra muñeca. Lo vamos a ver cuando entremos a mantenimiento, se los voy a mostrar. No es difícil de conseguir, la puedes comprar, te va a costar 8 soles, 10 soles y es bastante fácil su uso. Te la colocas en la muñeca y tiene un extremo que es un cocodrilo en que le enganchas a una superficie de metal para que por ahí se descargue la estática que tienes, ¿ya? Lo utilizas en un solo brazo. Acá está, esta es la pulsera antiestática. Se coloca aquí tu muñeca y acá esto lo conectas a una superficie en donde haces tierra, ¿no? Este cocodrilo que está acá. Puedes comprarla, la puedes tener y con esto ya estás seguro de que tu estática no va a dañar pues los dispositivos internos que tengas en la computadora, A ver, acá tenemos un taller recomendable, pues, ¿no? Deseable, en donde tenemos nuestras grandes mesas de trabajo, buena distribución en forma de U, tenemos nuestros dispositivos empotrados, tenemos nuestros gabinetes, nuestra silla, tenemos luz, ventilación, estantes, repisas, sistema eléctrico y los pisos también, la forma en la cual deben ir distribuidos. Acá les dejo entonces este material para que ustedes puedan analizarlo, leerlo y en un futuro, cuando se planteen el hecho de poder tener un pequeño taller, pues puedan seguir algunas de estas recomendaciones, ¿no? Hasta tiene este diseño su extintor, como lo vemos acá, para posibles cortocircuitos o pequeños incendios que pueden suceder, que a veces pasa, a veces revienta una fuente. Bueno, no va a haber fuego intenso, ¿no? Pero se llena de humo y siempre es bueno prevenir. Básicamente las fuentes son las que revientan y cuando revientan causan bastante escándalo. Pero de todas maneras siempre un extinguidor es importante en cualquier centro de trabajo, ¿no? Entonces los invito a que puedan ver este esquema y lo vayan analizando porque es común y
hay que aplicarlo en la medida de lo posible, ¿no? Y lo que sí quiero tocar como aspecto importante, al igual que lo demás, es la parte de las herramientas. Miren, nosotros estamos orientados al trabajo electrónico, ¿ya? Los técnicos electrónicos tenemos materiales, equipos y herramientas que también los vamos a utilizar en esta parte de mantenimiento y reparación de computadoras, ¿ya? Existen entonces esas compatibilidades en cuanto a herramientas. En el caso de nosotros como estudiantes, debemos tener ciertas herramientas específicas para lo que es mantenimiento de equipos informáticos, y en esta parte virtual va a depender de las posibilidades que tengas tú en casa de tratar de conseguir algunas de estas herramientas y debido al equipo que puedas manejar. En la parte presencial, en los talleres de nuestra institución, tenemos nuestros equipos de trabajo, de práctica, nuestras herramientas, etcétera, en donde los estudiantes van y tienen la posibilidad de usar sus propias herramientas o las herramientas que tiene la institución. Pero estamos en una etapa virtual en donde no hay esa posibilidad, por lo tanto, las herramientas van a correr a tu disposición o a tu criterio de trabajo, dependiendo de lo que puedas lograr tener y requieras para las prácticas que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer una breve descripción. Podemos tener alicates, que son herramientas mecánicas, acá las estamos viendo. Tenemos alicates de corte, cortar y pelar algunos cablecillos, sobre todo cables eléctricos. Tenemos no los desarmadores, sino los destornilladores. Tenemos acá estas partes de los destornilladores, como vemos aquí, y sobre todo tenemos diversos tipos de puntas, ¿no? Acá me voy a acercar un poco más en lo que es las puntas. Miren, nosotros la punta con la cual más trabajamos en un destornillador es esta punta que vemos acá, desarmador estrella o Phillips. Este es el desarmador o destornillador que más utilizamos. Existen de diversos tamaños, ¿no? Pequeños, medianos, grandes. En cuanto a marcas, les aconsejo Rubicon o Stanley, ¿ya? Pueden ser marcas genéricas también, no hay problema. El detalle está en que la punta sea estrella, porque es el más estándar de todos los pernos que utilizamos en ensamblaje. Ciertamente también vamos a requerir desarmador plano, y en computadoras no compatibles vamos a utilizar los famosos Torx, que también se utilizan para lo que es celulares. Cuando trabajamos con redes y queremos empotrar una cajita de datos o las canaletas, ahí sí vamos a tener que trabajar con diversos pernos, como vemos aquí, pues, ¿no? Este de estrella, este de plano, Torx no tanto. Existen cajitas que venden puntas, que las voy a mostrar ya en la siguiente clase que tengamos mantenimiento, que tenemos acá a nuestra disposición. Existen cajitas o estuches que vienen con diversas puntas y que vienen con un mango que puedes colocar esas puntas en el caso que lo requieras. Entonces es importante, no solamente para el curso, sino para cualquier actividad que tengas en casa, tener un destornillador con diferentes puntas, ¿ya? Se requiere que lo tengas entonces para la parte de ensamblaje. Yo creo que la gran mayoría de nosotros lo tiene en casa, un destornillador estrella, mediano básicamente, mediano nada más, ¿ya? Acá tenemos mayor explicación. Destornilladores Phillips o estrellas, acá está la descripción. ¿Quién fue el que patentó e inventó esto? Henry Phillips, por eso se llama de esa forma. Los destornilladores Torx, que son bastante simpáticos porque cuando nosotros trabajamos con celulares nos sirven los Torx pequeños, porque así vienen los pernitos de celular. También hay estrellas bastante pequeños, hay perilleros. Perilleros son justamente pequeños destornilladores que se van a encargar de desarmar pernitos bastante chiquitos, ¿no? También existen los perilleros, que son como desarmadores pero pequeñísimos. ¿Qué más tenemos?
Entonces, deseable que tengas tu desarmador o destornillador Phillips estrella mediano, deseable, importante. En cuanto a instrumentos de inspección y medición, puedes tener una lamparita para que te dé luz, muy importante. Las lupas para los que ya estamos con la visión un poco baja, porque muchos dispositivos internos a veces te presentan mensajes o hay que conectarlos y necesitas luz y también un poco de visibilidad para poder hacer las conexiones adecuadas, ¿no? A veces quieres leer la descripción de un disco duro, de un procesador, y no está muy grande y quieres leerlo y no lo logras ver, entonces utilizas una lupa, ¿no? Una lupa de aumento, o lo iluminas más, lo limpias y lo lees. Y este sí, que también es muy importante, nuestro multitester o multímetro, que nos va a servir para medición, pues, ¿no? Medición de valores eléctricos o electrónicos, ¿no? Voltios, corrientes, resistencias, etcétera. Y esto nos sirve para diagnosticar en la fase de reparación. También si es que alguien tiene multitester o multímetro, perfecto, ¿no? Vamos a ver alguna de estas prácticas cuando trabajemos con fuentes, ¿ya? Entonces también deseable, pero no indispensable. Si no lo tienes, no te preocupes, no vayas a comprarlo todavía, si es que no tienes esa posibilidad. Pero si es que sí y deseas tenerlo, existen diversos precios, van desde los 25 soles hasta multímetros de 250 a 300 soles, ¿no? Pero los más baratitos, si bien es cierto, a veces están un poquito fuera de rango, pero te van a servir. Así que no es necesario invertir demasiado, dependiendo de tu posibilidad. Acá tenemos equipos de diagnóstico que los venden en Leticia, en Wilson. ¿De qué se trata esto? Estos equipos sirven para conectar el disco duro por fuera, o sea, no necesitas armarlo y conectarlo por dentro, sino por fuera, para que puedas extraer información del disco duro. Porque una vez que utilizas estos sistemas, conectas el disco y el disco duro lo ves como una memoria USB y puedes extraer información. ¿En qué casos prácticos se utiliza? Cuando vas a hacer un backup de ese disco duro, vas a extraer información para poder formatearlo o instalarlo. Entonces puedes hacer el backup utilizando estos adaptadores USB que los vamos a mostrar también, porque es también muy útil y se utiliza muy frecuentemente y se vende empaquetadito ya, como te digo, en Wilson, Leticia. Vamos a hacer siempre referencia a Paruro, Leticia, Wilson, que son lugares que están en el centro de Lima, ciertamente, pero debido a la pandemia por ahí de repente no sales mucho, pero ahí vas a encontrar estos dispositivos, ¿ya? Si es que tienes esta necesidad, son muy útiles y funcionales. Se garantiza su trabajo porque sirven bastante. Y este famoso compresor de aire, que también lo vamos a mostrar en físico posteriormente, que es indispensable para eliminar el polvo interno que pueda tener una computadora. Muchas veces en nuestro trabajo de reparación o de mantenimiento abrimos un case o hasta una laptop y vemos que está lleno de polvo, telaraña, pelusa, papel, de todo encontramos. Entonces la primera, no la única, la primera limpieza que debemos hacer es con este soplete para sacar el polvo más superficial, pero no saca todo el polvo. Luego hay que sacar el polvo con cepillos, o hay que sacar el polvo con brochas y así hacer un mantenimiento más detallado. Pero esto es nuestra primera herramienta para sacar polvo de forma externa, nuestra compresora de aire, que podemos comprarla también a diversos precios. Puede costarte compresoras de aire pequeñas de 50, 60 soles, hasta puedes pagar 80, 90, 100 soles dependiendo de la marca y la potencia. A ver, preguntas dicen por acá. Profe, una consulta. Dígame. La compresora, esa compresora la podemos conseguir, bueno, en mi caso yo la conseguí en Promar, ¿no? Ajá. De muy buena calidad, pero suelen recalentar mucho. A ver, no todas, no todas. Aparte que el uso de la compresora también no es intenso, por decir.
no debe calentar, eso está mal. Si notas que calienta mucho, eso no está bien, el motor por ahí tiene algún tipo de distorsión. Cuando tú uses la compresora, y en general para todos, la compresora se utiliza cierta cantidad de segundos. No debes utilizarla pues 1 minuto, 2 minutos prendida, es demasiado. Por ejemplo, sopleteas, una parte será pues 10 segundos, luego sueltas y vuelves a sopletear otros 10 o 5 segundos y así. En ese lapso de tiempo no debe recalentar demasiado. Entonces, si está recalentando, por ahí tienes que revisarla porque no es correcto eso. Entonces, la compresora se utiliza en forma intermitente, pues, ¿no? Y a una distancia específica que ya les vamos a indicar también. Y como les repito, no debe calentar demasiado. Aparte que hace ruido, entonces debes fijarte bien el uso adecuado de esta herramienta. Así que hay que revisarla, ¿ya? Otra pregunta dice... Profe, en caso que se malogre la compresora manual, ¿quién lo puede reparar? Lo llevas a un rebobinador, un eléctrico que rebobine motores, porque básicamente la falla más común en compresoras es el motor. De repente lo único que tienes que hacer es rebobinarlo nada más y con eso lo puedes solucionar, bueno, o tienes que hacer unas mediciones para ver por qué se está recalentando. Llévate a un técnico eléctrico para que pueda revisarlo. El electrónico no tanto, el eléctrico porque esto ya es electricidad, ¿ya? Las bobinas por ahí pueden estar distorsionadas y tienes que hacerle mediciones para poder ver por qué se genera ese calor, ¿ya? Ahora, también existen otros aparatos que botan aire, pero que en realidad pues no los recomiendo, pero a veces algunas personas lo usan, como son los infladores de globo, ¿no? Bueno, también, si no tienes algo más fuerte, puedes usar eso en casos de emergencia. Pero de ninguna forma utilices un compresor de aire orgánico, o sea, no soples tus dispositivos, ¿ya? No soples. De aquí en adelante te digo, prohibido soplar cualquier dispositivo. No soples ningún dispositivo de computadora, electrónico en general, porque cuando uno sopla, aparte que no es una medida de bioseguridad actual, ¿no? Debido a la pandemia, cuando tú soplas estás botando humedad y la humedad es dañina para cualquier dispositivo electrónico. Así que los que piensen que soplando puedes sacar polvo, pues a veces puedes dañar tu equipo o tu dispositivo. También es una recomendación, ¿ya? Muy bien. Y acá está un estuche muy bonito, ¿no? Donde vemos pulsera antistática, vemos alicates, vemos manejadores de circuitos integrados, puntas diversas, cautines, etcétera. Esto es un estuche recomendable, es un kit portátil que también puedes encontrar armado en tiendas electrónicas que están en Paruro o en Leticia. Listo. Entonces este es el material descrito el día de hoy, correspondiente a todas las definiciones que hemos visto en taller, herramientas, en la computadora, dimensiones y software, sistemas operativos. Muy bien, preguntas finales sobre esta sesión. A ver, ¿alguna duda, pregunta? Ronald. Profesor, una pregunta. Dígame, Ronald. Sí, soy José Nicesú. Ah, José, disculpa, dime, José. Una consulta, profesor. Yo tenía una computadora que era Windows 7 y a través del internet en línea pude avanzarlo a Windows 10. Pero tiempo después se me apagó y el técnico me dijo que tenía que cambiar de placa porque era mucha capacidad y lo había quemado. ¿Es correcto eso? No, para nada. Eso es completamente falso, ¿ya? Ningún software puede por exceso de potencia causar que se queme la placa. Puede ser en un caso extremo y eso sí pero eso en laptops he tenido casos de computadoras compact que por su diseño el chipset de video que estaba cerca del procesador
se recalentaba tanto cuando esta persona o este cliente lo utilizaba en juegos como Left 4 Dead, por decir, y cuando jugaba en esta portátil sentía que se calentaba la base porque el procesador de video trabajaba pues fuerte, intenso, ¿no? Y no hacía caso, no lo refrigeraba bien y lo seguía utilizando debido a que este software pues genera bastante exigencia de video, recalentaba el circuito integrado, hasta que de tanto usarlo pues sí, pues se calentó tanto que se quemó y tuvimos que hacerle un revaling. En ese caso específico puede ser, pero en el que tú me presentas que el sistema operativo sea fuerte y haya quemado tu placa, definitivamente descartado, eso no es posible, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta? Dice, ¿podemos utilizar la compresora para limpiar la impresora? Sí, también se puede utilizar, no hay problema también. Sí, la asistencia la voy a pasar en un instante, o estoy terminando de contestar las preguntas. Gwendolina, última pregunta, a ver, sí, dime. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, lo que pasa es que quisiera que me aclare el punto sobre el Office. Sobre el Office, por ejemplo, que viene con Microsoft, es de Microsoft, lo podemos abrir también en el sistema Ubuntu, ese mismo Office, ¿puede leerlo? Ya, muy bien. En Linux, que es Ubuntu, nosotros tenemos aplicativos que permiten abrir programas de Microsoft. Sí, tenemos esos aplicativos en Linux y podemos abrirlos, ciertamente. Mientras estoy contestando la pregunta, ¿pueden ir marcando su asistencia, por favor? La asistencia está ahí en la zona de chat de Google Meet. Les voy a enseñar, disculpa, ahorita te complemento la respuesta, les voy a enseñar cómo marcar su asistencia. A ver, miren, van a marcar de aquí en adelante su asistencia de esta manera. Nuevamente les hago la referencia, le dan clic al formulario de asistencia y les va a salir acá el formulario de asistencia. En fecha de hoy van a colocar justamente la fecha de hoy, que es viernes 20. Luego buscan sus apellidos y nombres completos. En este caso, los que están, voy a estar controlando la asistencia y voy a hacer una depuración dependiendo de los que están marcando, ¿no? Por eso cuídate mucho de marcar bien tu asistencia. Semanalmente estamos monitoreando esto. Eliges tu nombre, apellido, le das presente y le das enviar, ¿no? ¿De acuerdo? Una vez que haces esto, ya marcaste tu asistencia. Muy bien. Entonces vayan marcando su asistencia, por favor. Listo. Entonces, complementando tu respuesta, sí existen aplicativos en Linux para abrir programas de Office o de Microsoft, ¿ya? A ver, déjame recordar Wine. Ya. Ya, muy bien. Wine es un aplicativo que te permite, como su nombre le indica, abrir algunos programas de Microsoft en interfaz Linux. Y esto está instalado en Linux como repositorio para que tú puedas lograr ese trabajo. Sí se puede hacer. Obviamente el rendimiento no es el óptimo, pero ciertamente puedes lograr esa compatibilidad para trabajar con aplicativos Microsoft dentro de Linux. ¿Correcto? Muy bien. Hilda, no aparece tu nombre, ya, voy a colocarlo, ya, como te has inscrito al final, lo voy a colocar, no te preocupes, yo voy a marcar tu asistencia entonces para el día de hoy.
Muy bien, estamos finalizando nuestra sesión. Última pregunta, Ronald. Última pregunta, por favor. Sí, también no aparezco en la lista. Ya, los que no aparecen en la lista me mandan un mensaje por el WhatsApp para incluirlos, porque necesito incluirlos para que vayan marcando, no se preocupen. Ya, hoy mismo lo voy a hacer y ya voy a pasar su asistencia por el día de hoy. No se preocupen, Hilda y Ronald. Listo. Entonces, muchachos, si ya marcaron su asistencia, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Jenny, también me indicas, por favor, que no está tu nombre para ponerte en el formulario. Hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Les voy a dejar la actividad en Classroom antes de irnos. A ver, estaba la actividad, me estaba olvidando. Su pequeña actividad para que estén entretenidos este fin de semana. Van a ir a Classroom. Ya van a ir a Classroom. Y en Classroom tenemos lo siguiente. Hay unas preguntas que vas a responder. ¿Ya? Acá está. Le vas a dar clic a tu actividad 2, la hoja de información ya la hemos descrito, y vas a contestar unas preguntas que les he colocado aquí. ¿Cuál es la diferencia entre hardware y software? ¿Qué es el sistema operativo? Son algunas preguntas que vas a contestar. Ya, esta es tu actividad. Y te voy a colocar una actividad más en estos momentos con respecto a cómo diagnosticar qué Windows tienes. También te la voy a colocar acá. Entonces, muy atentos. Vamos cumpliendo con las actividades de nuestra plataforma. La actividad de esta sesión 2 es contestar las preguntas, y te voy a colocar una más para que me digas qué versión de Windows tienes en tu computadora, ya, para que puedas reconocerlo. Esas dos actividades se van a evaluar todas las veces que ustedes hagan sus actividades acá en la zona de calificaciones. Ya tengo todos los datos de los que están en la plataforma y acá va a estar tu actividad. Acá me voy a dar cuenta si de verdad están cumpliendo con la asistencia y con el trabajo en la plataforma. Así que son actividades pequeñas, muchachos, sencillas, que se relacionan a el trabajo que estamos haciendo y que diariamente les voy a indicar cómo están cumpliendo, ¿no? Tienen esta actividad asincrónica que pueden hacerla ahora o en el transcurso del día. Esa es la facilidad de la plataforma, y el plazo es hasta hoy a las 10 de la noche. Así lo hemos puesto, creo yo. Y esta sería la actividad que vas a poder tener hasta este fin de semana, ¿no? Para que te entretengas. Muy bien, la asistencia, nuevamente les reitero, está en la zona de chats. Y hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia en esta sesión, y Dios mediante nos veríamos el día lunes, igual a partir de las 8 de la mañana, con el saludo respectivo. Que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho, no salgan mucho de casa, y bueno, nos veríamos Dios mediante hasta el día lunes. Cuídense mucho, muchachos, hasta el lunes. Gracias, profesor, hasta el lunes. Gracias a ustedes, gracias, nos vemos. Gracias, profesor, hasta el lunes. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor, hasta el día lunes. Hasta el día lunes.